Empezamos esta época fuerte, una época para los cristianos que tiene una relevancia impresionante. Es llamada así la Cuaresma, que es la época que precede a la Semana Santa. Lugar y momento en el que el Señor se entrega para la redención y para redimirnos y para que se nos abran las puertas del cielo y para que cuando nosotros nos confesemos y pedamos perdón al Señor, efectivamente, gracias a los méritos de su pasión, esos pecados se perdonen por muy graves que sean, porque lo que más le gusta a Dios es perdonar y volver a acogernos en sus brazos para llevarnos a la vida eterna. Yo, antes de leerte el Evangelio de hoy, el trozo que voy a comentar, te diré que sí te digo ya que es el momento que se denomina el de las tentaciones del Señor en el desierto. Y el Papa Francisco, que digo que es lo que voy a, como de entradilla, te quiero comentar unas palabras que es muy interesante, son tentaciones, y el Papa Francisco nos habla de cómo actuar ante las tentaciones. Dice así: Jesús no dialoga con Satanás, ahora iremos viendo. Decide acudir a la palabra de Dios y responder con ella. El Señor, a verás tú, ante una tentación contesta con lo que dice la Sagrada Escritura. Dice que tiene la fuerza para derrotar a Satanás. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, eso vence la tentación. Debemos acordarnos de que en el encuentro de la tentación, vuelvo a repetir, no debemos dialogar con Satanás, sino refugiarnos en el Evangelio. Para esto habría que tener el Evangelio en la cabeza y saber cómo responde el Señor y cómo actúa, cómo es, cuál es su carácter, con qué cosas se pone muy fuerte, con qué cosas está cariñoso. Todo eso nosotros tenemos que aprenderlo porque queremos ser como otros Cristos. Bueno, pues dicho esto, ahora te digo la primera tentación. El Señor lleva 40 días y 40 noches sin probar nada porque se quiere preparar para algo muy fuerte, que es lo que le va a pasar. Le van a querer crucificar, escupir, flagelar, y coge fuerza porque sabe que eso es difícil. Nosotros a veces tenemos cosas serias, importantes que hacer y también nos preparamos, aunque sea para los Juegos Olímpicos, un examen, una oposición, nos preparamos y con más de 40 días, a lo mejor 1 año, 2 años, bueno, este es un ejemplo bueno, el que se me acaba de ocurrir ahora un poco así sobre la marcha, pero el Señor se prepara 40 días y 40 noches en el desierto rezando, pidiéndole fuerzas a Dios para poder vencer todas las cosas que vengan después. Y entonces, después de 40 días y 40 noches, fíjate tú, la tentación del demonio, iba a decir lo malo que es el diablo, que justo a los 40 días se le presenta y le pone como tentación. Dice: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Claro, muy oportuno, ¿no? El demonio siempre aparece ante la necesidad, en este caso física, de comer, de beber, lo necesita, no es un capricho, no es un pecado de gula lo que le propone, sino la tentación de comer y convertir esas piedras en pan. El Señor le contesta, y te leo lo que le contesta el Señor, dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí la pregunta es muy sencilla, ¿no? Tú y yo, ¿vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios? Lees el Evangelio, antes te lo he dicho al principio, a lo mejor no lo conocemos. Allí está la verdad, la vida, el camino. Necesitamos vivir, ¿no? Fíjate que dice, hombre, tú lees el Evangelio, como te he dicho yo ahora, ¿no? Lees el Evangelio de vez en cuando y tal. Cuando estás en misa, estás atento, los que vayáis a misa, estás atento a lo que dice el sacerdote. No, dice el Señor, vivir del Evangelio, vivir de la palabra de Dios, no solo de pan, también comemos pan, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un propósito ya bueno para salir de las posibles tentaciones. Si uno se sabe muy bien el Evangelio, va viendo cómo es el Señor. Esto no se hace, esto sí, el Señor quiere aquello, quiere lo otro, esto está mal. Conoce las cosas de la vida de Cristo, que no es sino cumplir la voluntad de Dios. No me entretengo porque son 3 tentaciones. La segunda tentación dice que el demonio se lo lleva a lo alto del templo, se lo lleva a lo alto y le hace la siguiente tentación: te daré todo lo que tú quieras, el poder y la gloria de todo esto, si postrándote de rodillas me adoras. Esta es una tentación que desgraciadamente
está muy presente. Uno, por conseguir ese poder, que a lo mejor es un poder casi iba a decir miserable, ¿no? De ser presidente de no sé dónde, ¿no? No digo ya del gobierno, a lo mejor es de la comunidad de vecinos, no sé. Pero el poder, la gloria, la vanidad, esto fíjate que es muy significativo, que dice, y lo sube a lo alto, ¿eh? Lo alto siempre es el altanero, el que va con la barbilla despreciando a los demás, subir a lo alto. Todo esto, si me adoras, y en el fondo, fíjate que una forma de adorar al demonio, que nos parece, bueno, esto es absurdo, ¿cómo vamos a adorar al demonio? Adorar las riquezas, adorar el placer, adorar la vanagloria, no digo una cosa noble de querer ser buena gente y ganar un sueldo y sacar la familia adelante, y si puedo mejorar ese sueldo, pues mejor, todas estas cosas son lícitas, estupendas, maravillosas, pero el problema no es ese, la tentación no es esa, sino que uno se lo empieza a creer, que soy el mejor, que soy el más tal, empieza a despreciar a los demás, empieza a adorarse a sí mismo, que es una forma de adorar un poco más sutil al demonio. Y el Señor le contesta algo parecido. Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo darás culto. Dar culto a el trabajo, dar culto, no digo que hay que trabajar, dar culto a tantas otras cosas que originariamente ni siquiera son malas, pero que de pronto yo me postro y yo por conseguir eso hago lo que sea. Y así vienen muchas veces algunos pecados. Por conseguir un objetivo de vanagloria y de soberbia nos desvía del amor a Dios que es. Fíjate tú qué casualidad, digamos, cómo contesta el Señor con el Evangelio, con la Sagrada Escritura. Dice que el primer mandamiento de la ley de Dios es adorarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y pasamos a la tercera tentación, que dice, si eres el Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, tus ángeles te sostendrán con las manos para que tu pie no tropiece en el suelo. Y resulta que esto te lo voy a contestar para terminar con lo que dice Benedicto XVI. A esta tentación dice que el Señor obviamente no se lanza a hacer una tontería para que se vea que es, en este caso podríamos decir Superman, ¿no? Por el hecho de que va también así por los aires. Es la tentación, incluso se me acaba de ocurrir esto ahora de Superman que vuela, ¿no? Que no le pasa nada, nunca tropieza su suelo, el pie, y se rompe hecho trizas. Aquí Benedicto XVI contesta diciendo que el Señor no hace caso al demonio ahí, sino que, y ahora te leo, dice, el momento en el que Jesús decide tirarse al vacío para ser sostenido por su Padre es cuando Él está en la cruz y dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí sí que Jesús se tira al vacío y es sostenido por el Padre. Esto es lo que nosotros podemos pedirle al Señor, que nos ayude a sostenernos por el Padre Dios, lanzarnos ahí a por las cosas. Hagamos esto y aunque digamos que caemos y descendemos, en realidad estamos subiendo a los cielos.